Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues hoy vamos a empezar con Arcelor, que como vemos ha roto esa cuña alcista que ya comenté en vídeos pasados, lo ha roto con mucha claridad. Hoy ha hecho una sesión con hueco bajista, ha intentado cerrarlo, todavía no lo ha conseguido, ese hueco entre la sesión de ayer y la de hoy. Por ahora ha cerrado ya el primer hueco de los que comenté, faltaría ese que está en torno a los 19.08 y los 19.30 esa horquilla. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va desarrollándose esta formación. Por ahora, bueno, pues lo ha hecho con bastante claridad el valor y bueno, pues veremos a ver cuándo cierre este hueco de los 19.08 y la horquilla del 19.30, cómo reacciona el valor, si continúa con esa corrección ya iniciada o por el contrario desde este nivel de en torno a los 19 euros reacciona de nuevo al alza el valor. Iremos actualizando el gráfico porque en el gráfico semanal bueno, pues el valor sigue bajista una vez rota esta parte baja de lo que parecía una formación de consolidación. Bueno, pues el valor parece que intenta reanudar esa tendencia bajista que arrancó en estos últimos máximos de la zona de los 26,70 aproximadamente. Así que bueno, iremos viendo la información del valor y lo dicho, faltaría todavía cerrar, estaría abierto ese gap de los 19.08 y la horquilla del 19.30, 19.32 aproximadamente. Y hoy ha dejado un gap bajista que bueno, pues también debería de cerrar para continuar. Es un valor que deja bastante gap, pero casi siempre, por no decir casi todos los tiene cerrados. Aquí dejó uno bastante grande en la zona de entre los 25,10 y la zona de los 24,60 aproximadamente. Y bueno, pues ese gap lo hizo en una zona importantísima de techo, donde se encontraba el valor en torno a los 26 euros y los 26,70. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va reaccionando de momento en el más corto plazo. También decir que esa cuña alcista con implicaciones bajistas la ha acabado justo en donde están todas por donde pasan las medias exponenciales. Entonces, bueno, pues de momento ya lo comenté que bueno, el valor parecía que quería arrancar un tramo bajista y parece que así lo está confirmando. Veremos a ver, como ya he comentado, cómo reacciona una vez cerrado este gap que le queda por cerrar y bueno, iremos actualizando la información de valor. Bueno, y Clear estructuras que, como ya comenté en el anterior vídeo, está en una zona, como vemos aquí, muy contraída de las Bollinger Band. Esto significa que va a haber un movimiento importante en el valor, esperemos que sea al alza. Como ya comenté, cierres por encima de los 4,20, cierres, ya que este valor hace unos movimientos muy impulsivos en intradía, pero muchos acaban en vuelta en ese mismo día, con lo cual cierres por encima de 4,20, señal de inicio de un tramo alcista hasta esta zona de los 4,70 aproximadamente y teniendo en cuenta que este valor está consolidando los máximos previos, que son máximos históricos, pues bueno, posible que iniciara un nuevo tramo alcista que fuese a romper esa zona de máximos previos. Pero, lo dicho, todavía no ha sucedido eso. Por abajo sigue siendo ese 3,85, como ya he comentado, para mí nivel importante a corto plazo a no perder, ya que teniendo en cuenta esta contracción que hay y en caso de romper cualquier zona de resistencia o soporte, haría que ese movimiento sería muy fuerte en consonancia con la ruptura de un soporte o resistencia. Es decir, que si rompe el 3,85 el movimiento será a la baja y si rompe los 4,20 el movimiento será al alza. Hoy la he vuelto a meter aquí en el análisis porque ha hecho un volumen altísimo, como vemos aquí, la vela. Entonces, bueno, está en una zona, como ya comenté, y muy interesante, con mucha contracción, así que, bueno, lo dicho, interesante de cara a un posible movimiento fuerte en el valor y niveles clave, pues
para mí, corto plazo 3,85, como muchísimo el 3,70 y por arriba el 4,20. Bueno, y Tubacex, como ya se dejaba ver, pues ha iniciado ese arranque de esa confirmación del techo que parecía que estaba formando y bueno, pues lo ha confirmado con las sesiones que lleva el valor, perdiendo esta alcista de muy corto plazo que arrancó en los mínimos y que la ha llevado a los entornos de los 3 euros. Bueno, pues ha arrancado el valor de nuevo tendencia bajista. Vamos a ver ahora hasta dónde la lleva, porque bueno, pues el valor en teoría debería de arrancar un nuevo tramo bajista que la llevara posiblemente a los entornos de los 2,60, pero bueno, vamos a ver cómo reacciona, porque bueno, los indicadores bueno, tiene sobre todo en el Concord, empieza a entrar en una zona donde el valor siempre que ha entrado ha marcado zonas de suelo. Entonces bueno, vamos a ver cómo va reaccionando. Soporte claro a no perder, pues esta zona del 2,63 y bueno, pues sobre todo la zona del 2,60, 2,63, donde tiene esta zona de soporte. El valor, mientras no rompa ese rango, pues se mantendría en torno a ese nivel. En caso de perder ese nivel, pues bueno, ya se bajaría a la horquilla del 2,50, donde estaría el siguiente soporte. Entonces bueno, como ya he comentado, perdón, el valor en cuanto al Concord entra en una zona interesante, donde cada vez que ha entrado ha marcado cierto soporte de relevancia, pero todavía no ha confirmado ese supuesto. Entonces bueno, vamos a ir actualizando. De momento lo que sí que ha hecho es confirmar esa zona de techo que se dejaba ver en torno a los 3 euros. Entonces bueno, vamos a ver ahora cómo va comportándose el valor, y lo dicho, zona importante de soporte la zona del 2,63 y por arriba zona de resistencia 3 euros. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify, y un saludo, buenas tardes.